Listo, comenzamos entonces a grabar. Bienvenidos nuevamente a este espacio de Conversemos la Historia. Bienvenido a Juan Esteban, es el moderador, y al ponente Juan Eliseo Montoya. Bueno, muchas gracias a Carolina y a todo el comité de Conversemos la Historia de las jornadas de estudiantes de historia de hoy. Tenemos un invitado especial, el profesor Juan Eliseo Montoya Marín, quien nos va a presentar el libro Desarrollo Histórico del Español, Oralidad, Lectura y Escritura en las Transformaciones de la Lengua, la Cultura y los Sujetos. El profesor Marín, doctor, licenciado en Filosofía y Letras y psicólogo con formación en maestría y doctorado en Teología. Antes de comenzar, pues sabemos que la situación no es para nada sencilla. Estamos en medio de un contexto social totalmente revolucionado, en donde, bueno, lamentablemente y de forma categórica se rechaza, por ejemplo, a los dirigentes del gobierno, quienes por medio de la brutalidad de la fuerza pública, pues, han ejecutado acciones represivas tan severas contra el pueblo que incluso han llegado a propiciar el asesinato de ciudadanos inconformes que han hecho, dentro de su derecho constitucional, se están dejando ver y expresando su inconformidad con un gobierno que no los representa. Esto, pues, obviamente no se justifica para nada el exterminio de los que se imaginan un país diferente, y con el sometimiento armado. Me parece que se ha llegado a un punto en el que se ha mostrado la peor cara de un país ya resquebrajado en mil pedazos. No nos podemos negar a esta realidad, es una realidad que a todos nos compromete, y desde este espacio también obviamente hacemos, pues, un llamado al cambio social, pero no se justifica de ninguna manera la muerte ni el asesinato. Presento al profesor Juan Eliseo Montoya Marín, dándole las gracias por estar en este espacio. Profe, ¿cómo está usted? Hola, Juan Esteban, Carolina, asistentes, excelente, muchas gracias. Bueno, profe, haciendo pues como este contexto, obviamente antes de entrar, quisiera conocer pues una reflexión suya sobre el ambiente que se está viviendo en Colombia y cómo está usted, cómo le ha pasado estos días. Bien, gracias, Juan Esteban. Yo creo que es ineludible conversar sobre lo que está ocurriendo y creo que viene muy bien incluso en el marco de esta conversación, que aunque puede ser que algunos asistentes no puedan estar por la situación en que estamos viviendo, también es cierto que tener esta conversación en este mismo marco se me hace un poquito más significativa, sobre todo porque el marco de la lengua y la cultura, y como dice el título del texto, la transformación de los sujetos, la cultura y la lengua, y al mismo tiempo el marco que ponen ustedes los estudiantes de historia, creo que es un marco perfecto pues para conversar sobre el asunto, y sobre todo, como les decía, que es ineludible hablar de ello. ¿Cuál es mi percepción sobre el asunto? No sin antes pues agradecerles la invitación para estar en este espacio que me parece privilegiado, y es un honor para mí pues poder contar con su presencia y estar pues con ustedes en este momento. Yo creo que todos estos acontecimientos se digieren mejor con el tiempo. Entonces, aunque hay muchas opiniones y uno mismo puede tener muchas opiniones al respecto en este mismo momento, quizás sea el tiempo el que ayude a ver mejor todas las cosas, como dice el Quijote, porque es tanta la información que hay al respecto que uno tiene que empezar a decantar la calidad de esa información y, sobre todo,
empezar a proyectarla, porque cada evento siempre tiene dos caras o más. Hay una escritora nigeriana que se llama Chimamanda Ngozi Adichie, es una mujer extraordinaria, y ella dice que un prejuicio es una historia mal contada, porque regularmente en los prejuicios se conoce solo la mitad de la perspectiva. Y yo creo que efectivamente es así. Aquí le diríamos pues un chisme, ¿cierto? Si uno cuenta solo con la mitad, tendría un chisme. A mí me parece que dar una opinión definitiva en estos momentos es arriesgado porque puede caer uno en prejuicios o en imprecisiones. Pero que sí está claro, que se rechazan definitivamente todos los actos de violencia, vengan de donde vengan. Resulta muy particular, y aquí quiero conectar un poco para seguir respondiendo a tu pregunta, Juan Esteban, con una investigación que hicieron precisamente unos profesores con estudiantes de lingüística de la Universidad de Antioquia hace unos años, en algunas comunas de Medellín. En esta investigación tomaron como sujetos de estudio a unos chicos cuya edad oscilaba entre los 14 y los 17 años de edad. Y entre muchas otras cosas, porque los hallazgos fueron bastantes, llamó la atención, entre otros, uno que les voy a mencionar porque tiene que ver precisamente con el tema nuestro hoy. El chico que más palabras sabía del español, entre 14 y 17 años, el que más palabras sabía 300 palabras. 300 palabras, entre 14 y 17 años. ¿Qué puede hacer uno con 300 palabras? Pedir un café, preguntar dónde está el baño, quizás saludar. Y aún en esas 300 palabras estaba incluido gonorsovia, malparido, es decir, no solo palabras castizas, sino también insultos y demás. ¿Y por qué llama la atención? Llama la atención porque si un chico entre 14 y 17 años tiene 300 palabras, una conversación con él seguramente no durará más de 2 minutos, porque no hay palabras. Sí, si yo no tengo palabras para conversar, no puedo conversar. Y si no puedo conversar, pues no puedo llegar a acuerdos. Ni siquiera puedo respetar o conocer la opinión del otro. Entonces, la mayoría de estos chicos acudían a la violencia como forma de comunicación, ni siquiera como forma de resolver conflictos, sino como una forma de comunicación cotidiana a falta de palabras. Es decir, que la educación sigue estando en la base de la problematización. Pero no solo eso, sino que la lengua es como una especie de salvadora en medio de los conflictos, porque si tenemos palabras podemos conversar, si no tenemos palabras tenemos que agredir. Y en ese sentido yo creo pues que obviamente la educación tiene un papel fundamental, pero sobre todo el conocimiento de la lengua. Es que no es gratuito que en los currículos en Colombia el área se llame Humanidades y Lengua Castellana o Humanidades y Lengua Extranjera. Es porque el conocimiento de la lengua y el uso de la lengua fortalece la humanidad. Es decir, nosotros somos los únicos animales, según creemos, que podemos humanizarnos más. Ningún otro animal puede llegar a un grado mayor de la animalidad que tiene. Es decir, la vaca no puede hacerse más vaca porque ya la naturaleza la hizo todo lo vaca que podía ser. Pero el ser humano puede humanizarse todos los días gracias a la lengua. Entonces creo que ese es un elemento fundamental y te agradezco pues por la pregunta preliminar, porque creo que nos pone en sintonía y en consonancia con esto que estamos diciendo. Igual, todas las manifestaciones son bienvenidas mientras no atenten contra la dignidad de otro. Porque lo mismo podríamos pensar del piropo, del chiste, de la columna editorial, de la revista, de la tira cómica, en fin. Es decir, que siempre que no se pase por encima del otro, toda expresión social de la inconformidad es bienvenida, o de la conformidad, ¿cierto? Para generar también
el debate. En este marco, entonces, yo pensaría que en lo cual tenemos que estar unidos es en la ética. Y la ética no permite, no admite de ninguna manera justificación alguna de la violencia o de la agresión contra otros, venga de donde venga. Y en cualquier caso, pensaría yo que todos los actos de agresión tienen en la base un problema educativo. Claro, aparte porque a falta de argumentos viene el insulto. Parte mucho desde ahí. Con esto pues se quiere llegar a la idea, recuerdo mucho que a mí de la Universidad de Antioquia siempre me decían que el historiador no era un actor alejado a la realidad que lo miraba desde un balcón, sino que el historiador hacía parte de ese problema que se estaba viviendo, y justamente en este momento Colombia está sumergida en una problemática bastante compleja. Bueno, ya entrando un poquito en calor en lo que va a ser la conversación, la charla, la presentación del libro que va a hacer el profesor Juan Eliseo, le recordamos a todas las personas que han ido ingresando que pueden depositar las preguntas ahí en el chat y en su momento pues ya el profesor las va a responder. Ahora sí, profe Juan Eliseo, coméntenos. Este libro es nuevo, el libro del desarrollo histórico del español, oralidad, lectura y escritura en las transformaciones de la lengua, la cultura y los sujetos. Es nuevo, salió hace un mes, en abril, tengo entendido. Entonces, hablemos sobre él, de qué se trata su libro y por qué hay que leerlo. Bien, gracias Juan Esteban. Bien, el libro salió hace un mes, pero pues sabemos que todo proceso editorial lleva un tiempo. Este libro empezó su gestación antes de la pandemia, inclusive. Y durante la pandemia, creo que yo le he dicho a algunos que este libro es hijo de la pandemia, también porque la pandemia permitió avanzar en la escritura del texto con mayor concentración. Sobre todo porque como es un texto de historia, no exclusivamente historiográfico, pero sí el corazón del texto es histórico, pero también sociocultural. Era necesario tratar las fuentes con mucho cuidado. Cuando se va a tener un acercamiento a cualquier tipo de historia, lo primero en lo que hay que pensar es qué fuentes voy a utilizar y cómo voy a tratar esas fuentes, cómo me voy a acercar a las fuentes, con qué gafas me voy a poner para acercarme a las fuentes, de tal manera que no termine haciéndole decir a las fuentes lo que las fuentes no dicen, pero tampoco, como vos acabaste de decir, Juan Esteban, quedándome por fuera del acto de la producción de la historia, porque el que cuenta la historia de alguna manera le está aportando su punto de vista al relato que produce. Entonces, sí, surgió la idea de antes, sobre todo porque desde hace algún tiempo a mí me ha preocupado esa relación entre oralidad, lectura y escritura, sobre todo en una sociedad en la cual pareciera que se privilegian los procesos de escritura y de lectura y se desprecian los procesos de oralidad. Y entonces se termina despreciando el consejo de la mamá, la alocución del que está hablando allí, el refrán, se termina despreciando todo aquello que es oral y que no está puesto por escrito, porque, digamos, una tradición extranjera, sobre todo europea y norteamericana, nos ha dicho que lo que no está escrito no existe, que si no está escrito no es importante, y a la larga eso se va extendiendo tanto que termina cobijando también a las poblaciones ancestrales, donde se trata de tradiciones orales, donde la escritura no es ni siquiera que no hayan querido aprender, es que ellos tienen otras formas de registro de su historia y de sus acontecimientos. Entonces lo que para nosotros es fundamental, que es la escritura, para ellos lo fundamental es la oralidad.
recuerdo que alguna vez tuve la oportunidad de estar con una comunidad ticuna en el Amazonas, donde he podido ir varias veces a trabajar con ellos, y estaban resolviendo un problema de unos animales que se habían perdido y otros que se habían muerto. Y recuerdo que a las 6 de la tarde se reunió toda la comunidad en La Maloca, no había ninguna luz encendida, todo a oscuras, solo con la luz del día. Cuando se fue la luz del día, empezó la conversación. Y me pareció muy importante porque no había ningún moderador. Porque ellos dicen que el moderador, y ahí está pues Juan Esteban de moderador, que lo experimenta, tiene un poder. Tiene el poder de dar la palabra. Y ellos dicen que si hay alguien que tiene el poder de dar la palabra, podría fácilmente manipular la conversación al decidir a quién otorgarle la palabra o no. Y ellos dicen que la palabra oral es de todos. Entonces ya de entrada hay una concepción de la oralidad que nosotros no tenemos. Pero no solo eso, sino que cuando alguien terminaba de hablar y nadie lo acosaba, otro tomaba la palabra, pero nadie sabía quién era porque estábamos a oscuras. Se discutió hasta las 2, 3 de la mañana, no se terminó de resolver el problema y al otro día nuevamente, y a eso de las 12 de la noche, nadie más tenía nada que decir. Y resulta que con la participación de todos, sin moderador, gracias a la oralidad, se resolvió el problema. Y no se necesitó un juez, no, se resolvió el problema conversando. Se conoció qué era lo que ocurría, en fin. A lo que voy es a que las prácticas orales nuestras no son reconocidas con el poder que tienen. Fíjate, Juan Esteban, y todos los asistentes, por ejemplo, en el aula de clase. Tenemos un aula de clase, y en el aula de clase la oralidad del maestro es fundamental, pero también la oralidad de los estudiantes. Y muchas veces se toma como criterio para la calificación o para la evaluación lo que se pone por escrito, pero no lo que se conversa. Pero es mediante la conversación que se tejen lazos. Si un profesor le asigna, por ejemplo, un taller a unos estudiantes y estos estudiantes, el taller lo resuelven en 5 minutos, pero se demoran media hora, significa que estuvieron 25 minutos hablando de algo que no era propiamente lo que se iba a poner por escrito, o puede que sí, pero estaban hablando, y esa construcción oral la mayoría de las veces pasa inadvertida. Entonces a mí me inquietaba mucho eso y quise por eso darme a la tarea de construir un texto. Inicialmente era con otros compañeros, pero las distintas ocupaciones no se los permitió construir una historia de la lengua a partir de los 3 elementos que configuran el aparato lingüístico, que es la oralidad, la lectura y la escritura. La escucha no, porque la escucha es una habilidad social y no exclusivamente una habilidad lingüística. Por tanto, pues en la oralidad está incorporada la escucha, pero la escucha no se considera netamente como una habilidad lingüística, sino más bien como una habilidad social. Entonces, integrar oralidad, lectura y escritura, que están directamente relacionadas con la lengua, e identificar en el manejo de ciertas fuentes historiográficas cómo ha sido ese desarrollo de la lengua y cómo la lengua se ha construido principalmente en torno a la oralidad, y ya en el último siglo o en la última parte del siglo XX y comienzos del siglo XXI con más fuerza a partir de la escritura. Pero hasta la Segunda Guerra Mundial prácticamente toda la construcción de la lengua fue a partir de la oralidad. Y ahorita pues puedo poner algunos ejemplos al respecto. Entonces básicamente esa fue la motivación. Fue un trabajo más o menos de 3 años o 3 años y medio la construcción de este texto. Tanto el proceso es de indagación, recolección de fuentes, escritura y proceso editorial. Y vio la luz ahorita pues en abril y está, digamos, puesto al servicio de todos. Yo lo hice pensando principalmente en estudiantes y maestros de lengua, en estudiantes y maestros de filosofía y de historia, y de literatura, porque hay un componente también literario
fuerte en el texto. Sí, es bastante interesante porque si hablamos del español, pues es una lengua que ha sufrido o ha tenido el aporte de muchas culturas a su vez. Si se quiere, se puede hablar incluso hasta de un mestizaje lingüístico que ha llegado a influenciar en el español. Pero, ¿qué podríamos encontrar en su libro, profesor? ¿Qué tipo de temáticas usted que aborda? Muy bien, gracias Juan Esteban. Digamos que este libro corresponde a una colección que he tenido la oportunidad de iniciar, ¿cierto? En la editorial de la UPB y yo coordino la colección. Hasta ahora van 3 números. El primer número se hizo acerca de las preposiciones en español que generan un conflicto a veces grande en la mayoría de las personas, sobre todo al momento de escribir, pero también al momento de hablar, solo que sabemos que las normas gramaticales se aplican principalmente en la escritura y en la oralidad se aplican solo si quien está hablando tiene un rol, ¿cierto? Un rol social. Mm, la colección se llama Lingua Nostra, el nombre es en latín, precisamente porque se reconoce el latín como una de las lenguas madre del español, pero también hace alusión a que el español no surge como una lengua de la nada, sino que surge, como vos lo decías ahorita, como un producto de mezcla de muchas otras lenguas y culturas, de tradiciones y de momentos históricos, la mayoría de ellos también de conflictos serios de las comunidades que generaron transformaciones en la lengua. Y les pongo un ejemplo, lo que está pasando ahorita, tanto con el COVID como con esta expresión de la inconformidad social a través de las marchas y demás, se está produciendo una cantidad de información y de manifestación de las voluntades que la lengua también experimenta transformaciones. Solo por mencionar lo básico, el hecho de que los estudiantes, los chicos, adolescentes y hasta los niños hablen de reforma tributaria, un concepto casi exclusivo de una porción de la comunidad, eso hace que al incorporar, como les decía ahora con lo de la investigación en las comunas de Medellín, al incorporar nuevas palabras y nuevos conceptos, pues la comunicación y el pensamiento se mueven diferente. Entonces, eso ha ocurrido siempre. Hay eventos de conflicto, generan nuevos encuentros entre distintos sujetos y esos cambios o esos eventos se incorporan en la lengua. Eh, entonces, muy seguramente a partir de ahora vamos a tener la posibilidad de utilizar palabras que hace 3 o 4 años no utilizábamos de manera regular, o si se utilizaban, la mayoría de la gente tal vez no las entendía. Como cuando se habla del conflicto, por ejemplo, con la guerrilla. Hay lugares del territorio nacional que nadie conocía antes de que se hablara de los conflictos con la guerrilla. Hablar del Caguán era, pues, eso, ¿dónde queda? ¿Sí? Eh, o hablar de Nariño, pues de Tumaco, en fin. El asunto es que los conflictos generan un movimiento que termina desembocando en el uso de la lengua a partir de esos conflictos. Entonces, a partir de ahí se construye la colección Lingua Nostra, y en este caso, que es el segundo número de la colección, está dividido en la relación entre el español y otras lenguas de las cuales viene, principalmente el hebreo, el árabe, el latín y el griego, que son, digamos, las 4 grandes lenguas, y el sánscrito que está detrás de estas. El sánscrito permite, al unirse con las lenguas ancestrales de Europa, se configura una lengua hipotética que es el proto-indoeuropeo. El proto-indoeuropeo nadie sabe cómo era, nadie sabe ni siquiera si existió, cómo se hablaba, en qué consistía, pero como concepto de la historiografía lingüística se sabe que era la unión del sánscrito
una lengua venida de la India, que por las migraciones comerciales llegó a Europa, y en Europa había unas lenguas originarias o autóctonas, y esas lenguas autóctonas europeas se conjuntan con el sánscrito y surge una cosa que han dado en llamar los investigadores proto-indoeuropeo. A partir del proto-indoeuropeo salen unas familias como el indoeuropeo y otras, el indo-iranio, las lenguas semitas, etcétera, y a partir de esas grandes familias surgen otras lenguas. El latín y el griego, por ejemplo, pertenecen a la familia indoeuropea. El árabe y el hebreo pertenecen a las lenguas, el árabe a las lenguas iranias y el hebreo a las lenguas semitas. Y luego, por las migraciones humanas y los conflictos entre sociedades, se van juntando y van surgiendo lenguas nuevas. Entonces, la primera parte del libro está dedicada a reconocer en una generalidad estos antecedentes lingüísticos del español. De hecho, para facilidad pues en la lectura, yo quise poner las referencias bibliográficas de cada capítulo dentro del capítulo, no al final, porque cada capítulo en sí mismo es un recorrido historiográfico y para tener pues más a la mano las fuentes. La segunda parte del libro está dedicado a lo que es el español de América. Bueno, hay una alusión histórica a lo que es la gramática, la fonética, y de la gramática lo que es propiamente la morfología, la sintaxis, etcétera. Pero como grandes capítulos, el segundo es una reflexión sobre el español de América. Porque si estamos de acuerdo en que la lengua surge es a partir de los hablantes, no como una lengua que viene dada desde arriba, sino como una lengua que desde abajo se va abriendo. Entonces, tendríamos que decir que el español de América es no solo una vertiente distinta del español, sino que en algunos asuntos estructurales también se distingue del español peninsular, del español de España. Y, por supuesto, del español que se habla en otras regiones del mundo, como en Guinea Ecuatorial, en Filipinas, etc. Entonces, esta sería la segunda parte, una reflexión o un reconocimiento de nosotros mismos. Por eso se integra lo de la cultura y los sujetos en el título, porque no es solo decir a secas de dónde viene el español y qué transformaciones ha tenido, sino reconocer cómo es que las transformaciones en los sujetos y las transformaciones sociales van generando esos cambios o esas transformaciones también en la lengua. Y todo esto, por supuesto, en una lengua oral, porque la escritura solo se popularizó desde finales del siglo XX. Bien, aquí entonces hago una reflexión en torno a las gramáticas, los diccionarios, las fonéticas y las ortografías como producciones que nutren el estudio de la lengua, teniendo claro lo siguiente, que si bien existe la academia, la Real Academia de la Lengua Española, con sede en Madrid, desde finales del siglo XX ha habido un despertar en la conciencia latinoamericana de que existe una gran fuerza del español en Latinoamérica, incluso una fuerza mayor que en el español ibérico, porque aquí es un territorio enorme donde se habla español, pero no se habla el mismo español en Venezuela, que en Costa Rica, que en Panamá, que en Chile. Eso hace muy rica la lengua y una transformación como si fuera un hervidero, ¿cierto? Una olla hirviendo, lo que es el territorio lingüístico latinoamericano. Y eso hace que se transforme más el español de América que el español peninsular, porque el español peninsular se ha mantenido más estable, a excepción de los acontecimientos más recientes de las migraciones asiáticas y africanas que han llegado a las costas de España, como llegaban antiguamente, porque por el estrecho entre Marruecos y España, pues digamos que se da la mayoría de las migraciones africanas y asiáticas hacia el territorio español. Entonces,
ahora ha vuelto a renacer en España o en los gramáticos españoles el interés por el español, precisamente porque todas estas migraciones de personas que tienen lenguas distintas están generando nuevamente transformaciones en la lengua que no se veían en España desde el siglo VIII, después de Cristo, desde el siglo VIII, y luego en la época de las cruzadas, entre los siglos X y XII. Entonces, a esto le dedico esta segunda parte del libro. Ya en la tercera, bueno, segunda y tercera parte. En la cuarta parte ya es una reflexión más profunda en torno a la relación entre lengua y cultura y a los niveles de lengua dentro de una misma sociedad, el nivel familiar, el nivel lingüístico, los topolectos, los sociolectos, finalmente, lo que tiene que ver con la incidencia de la literatura en la transformación de la lengua y los sujetos, pero también una perspectiva de la lengua en torno a unos eventos sociales que muchas veces se toman o se estudian al margen de la lengua, que son como los fenómenos de exclusión y discriminación de los judíos, los negros, los homosexuales, las mujeres, los extranjeros, es decir, una cantidad de fenómenos que a la final terminan incidiendo en la lengua, pero que al mismo tiempo la lengua manifiesta esos fenómenos de exclusión y discriminación y que solamente se van a poder superar cuando haya transformaciones también en la lengua. No se trata de ponerle, por ejemplo, femenino y masculino a todos. Yo le dedico a eso una parte del libro, ¿cierto? Porque termina siendo casi ridículo decir hombres y mujeres, niños y niñas, muchos y muchas, porque la lengua por principio es económica. Y entonces multiplicar los géneros como una manera supuestamente de darle mayor reconocimiento a las mujeres termina siendo un ejercicio absurdo porque el reconocimiento a la mujer no se da en ese sentido, sino efectivamente en la vida social, en la no discriminación, en la no violencia contra la mujer como ser humano, ¿cierto? No por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de ser un ser humano. Sobre eso hago una reflexión al final y también sobre cómo la literatura va reflejando estos cambios sociales y al final la literatura va haciendo que las transformaciones en la lengua también cundan con mayor velocidad y con mayor razón ahora pues que la publicación de la mayoría de producciones literarias se hace por la red. Ya no se necesita que una editorial ampare una producción, sino que yo escribo y publico de una vez en la red y eso hace que no solamente tengamos que hablar de las migraciones humanas para hablar de la transformación en la lengua, sino también de la incidencia de los medios de comunicación en el acceso a esas producciones lingüísticas y literarias. Básicamente, esa es la estructura del texto, desde una perspectiva sociocrítica o sociohistórica y desde una perspectiva también, digamos, historiográfica de la lengua. Sí, hay un tema muy interesante, profesor, y es el tema, por ejemplo, del sánscrito, que entre comillas se le cataloga o se le etiqueta como la lengua de los dioses. O sea, ¿por qué se le llama así? ¿Qué tipo de complejidad tiene como para referirse al sánscrito de esta manera? Bien. A ver, todas las lenguas son bellas, ¿cierto? Todas las lenguas son bellas, pero cuando las lenguas están unidas a la religión, no digo a las creencias, no, a la dimensión religiosa del ser humano, con independencia de las creencias, termina manifestando más fácilmente la belleza y la bondad. Quiero hacer mención de un detalle que nos puede servir como ilustración. Yo recuerdo que mi mamá, pues todavía hoy, pero siempre cuando viví con ella, siempre iniciaba el día rezando. Y recuerdo que
llegaba al lado de mi cama y con una oración, bien. Yo solo logré entender mucho tiempo después que las palabras que están ligadas a la dimensión religiosa del ser humano son palabras bellas. Es decir, en la religión, en la expresión religiosa, no hay palabras ofensivas. Todas son palabras bellas. Entonces, una persona que inicia el día con una oración, ya inició el día bien, porque las primeras palabras con las que se alimentó son palabras bellas, llenas de bondad. Entonces, cuando hablamos del sánscrito como la lengua de los dioses, estamos primero reconociendo que en el sánscrito caben todas las expresiones religiosas. La India es uno de los pocos países en el mundo donde no hay guerras de tipo religioso. Cada quien cree en lo que le da la gana. Hay dioses para todo, pero todo el espíritu religioso está orientado a la bondad. Otra cosa es que haya sujetos, como en todas las sociedades, que utilicen el discurso religioso para generar maldad. Eso seguramente está allá también. Pero la lengua de los dioses es una lengua bella, nos permite el acceso a la belleza a través de la lengua y al mismo tiempo nos pone en conexión con lo supremo o lo sobrenatural. La lengua es lo que me permite ponerme en sintonía con lo sobrenatural. Eso lo han dicho no solo cristianos, Gandhi, Luther King, Buda. La lengua, lo que yo pronuncio, se convierte en realidad, porque al momento de salir la palabra de mi boca, ya eso transforma la realidad. De tal manera que si las palabras que salen de mi boca son palabras de bondad, compasión, ternura, delicadeza, pues entonces lo que estoy haciendo es crear y potenciar eso en el otro y en mí mismo. Entonces, que se llame la lengua de los dioses, primero porque allí confluyen o caben todas las expresiones religiosas. En segundo lugar, porque es una lengua que se enseña a partir de la religión. En todo, aquí inclusive, con la llegada de los españoles y antes con la llegada de los chinos y antes con la llegada de otras poblaciones diversas al territorio americano, todavía hoy uno habla con las comunidades indígenas y la manera como ellos transmiten la lengua a sus hijos es a partir de los mitos. Ellos enseñan los mitos y las palabras que están en los mitos son las palabras que los niños aprenden y utilizan en la vida cotidiana. En la escuela del siglo XIX, el currículo estaba hecho a partir de la historia sagrada. Entonces, eran las narraciones de la historia sagrada las que permitían acceder a la lengua. Las primeras producciones que se hicieron en español en América fueron traducciones de la Biblia para enseñar el español a las comunidades indígenas. Por supuesto que ahí hubo abuso, ahí hubo incluso guerras sangrientas, hubo abuso, etcétera, pero digamos que como objeto para enseñar la lengua se tomaba la religión. Claro, se convirtió también a la religión en una excusa para la violencia, pero ¿dónde estaban las palabras que había que enseñar? Ahí, en lo religioso. Entonces siempre ha habido una relación muy cercana entre la lengua o la palabra hablada y la religión. Esa es la segunda razón por la cual se conoce como la lengua de los dioses. Y en tercer lugar, porque eran los brahmanes los que tenían acceso a la lengua. Nadie más sabía leer ni escribir, solo los brahmanes, y ellos eran al mismo tiempo los sacerdotes, como ocurrió también durante mucho tiempo en Occidente. Aquellos que tenían una relación directa con la expresión religiosa eran los que accedían a los libros. Y el libro escrito, donde contenía la palabra, o el estudio de algunas disciplinas o áreas del conocimiento secretas, mágicas, etcétera,
pues estaban dedicadas a estas personas. Entonces, quienes manejaban la lengua eran quienes más cerca de los dioses podían estar. La manera de acercar a todo un pueblo a los dioses, pues siempre ha sido a partir de los mantras, las oraciones, los rezos, etcétera, y así se establece una relación con los dioses. Pero digamos que esas son las tres razones principales por las cuales se considera el sánscrito como la lengua de los dioses. Perdón, Juan, todo el día estaba consagrado a los dioses, es decir, había una oración para consagrar la mañana, una oración para consagrar el mediodía, etcétera. Inclusive, actualmente todavía los monjes se levantan a las 2 de la mañana a rezar, porque el rezo y la palabra, los maitines, lo que son es una expresión del reconocimiento de que la noche es un momento en el cual el diablo puede atacar con mayor fuerza. Entonces los monjes se levantan a las 2 a contrarrestarlo con la palabra, a pronunciar oraciones. La lengua es la que salva también de esos poderes oscuros, demoníacos, y por eso se consagra cada hora del día a partir de la palabra o de la oración. Muy bien. Yo creo que la conversación lo amerita. Hay varias personas que están levantando la mano en este momento. Creo que el primero que la levantó, si no estoy mal, es Harold. Así que si tiene alguna duda, me parece pertinente que en estos momentos la haga. Hola, buenas tardes. Hola, Harold. Mi pregunta va relacionada al título del libro. Dice desarrollo histórico del español. Mi pregunta es por qué desarrollo histórico y no simplemente historia del español. Y lo digo en el sentido de que la palabra, el concepto de desarrollo, para mí apela como a una idea como climacológica, como que da por sentado que existe una escala de grados en relación a las etapas del español, como si de pronto en algún momento existiera, o si en la actualidad existe un español más desarrollado que el español que podía existir en la antigüedad o en algunas etapas. Que yo creo personalmente que eso es cierto, pero me parecería interesante ver como cuál es la justificación para esa idea, o si el apelativo o el concepto de desarrollo está aplicado en un sentido distinto. Correcto. Gracias, Harold, por tu pregunta. Bueno, en primer lugar, digamos que el concepto es desarrollo histórico, no solo desarrollo. Es decir, el concepto completo, el sujeto el objeto del cual se habla es el desarrollo histórico del español. Ciertamente la noción de desarrollo que aquí se tiene en cuenta no es la noción de desarrollo en términos de política o de economía que cunde actualmente, sino que el concepto de desarrollo hace, bueno, tampoco a una escala valorativa de mayor o menor desarrollo. La palabra desarrollo aquí alude más a la dinámica propia de la lengua. Desarrollo implica una dinámica. Voy a poner un ejemplo. Yo puedo decir que la J ingresó al español en el siglo tal. Listo, yo puedo decir eso. Eso es un dato histórico. Pero lo que a mí me interesaba en este texto no era dar ese dato, sino contar cómo fue el proceso mediante el cual esa letra ingresa al español. Y ese proceso no da cuenta de una fecha específica, sino de unos acontecimientos sociales. En ese sentido, la palabra desarrollo alude a la dinámica que ha llevado a que el español sea hoy lo que es, pero que además el español se sigue transformando. Yo parto del hecho de que hablar de historia del español sería un poco extremo, porque sería decir que el español tiene una sola historia. Ya vemos que no, tiene una historia en Filipinas, una historia en España, una historia en Latinoamérica, una historia en Estados Unidos, una historia en Brasil. Es decir, no hay una historia del español. Existe un desarrollo histórico que se da, es decir, unas dinámicas que se dan
de acuerdo con las poblaciones o las comunidades donde esta lengua se utiliza, sea oficial o no. Me gusta mucho tu pregunta porque efectivamente la noción de desarrollo puede generar algún tipo de ambigüedad, pero en este caso hace referencia es a la dinámica social propia que da como resultado una transformación en la lengua. Asimismo, entonces, no podría decirse, insisto, a partir de cuándo o en qué momento específico ocurre esto, sino que lo que podemos reconocer es unas dinámicas que dan con la transformación. Les pongo un ejemplo. Imaginémonos una familia del siglo VII, una familia rural del sur de España en el siglo VII. Aislada de otras familias porque había distancia entre una casa y otra, en un ambiente campesino. Las palabras que aprendían los niños de esa familia eran las mismas palabras que tenía el papá y la mamá. Y las palabras que aprendían tenían que ver con los objetos o las cosas que ocurrían dentro de su casa, es decir, palabras referentes al cultivo, a los productos de la naturaleza, a las partes de la casa, al vestuario, en fin. Y llega un momento en el cual empiezan a pasar por allí migrantes, personas de tradición árabe que van entrando por el sur de España y por alguna razón pasan por los caminos que están relacionados con esta familia. Y entonces esta familia en algún momento alberga a una persona o a varias personas de estos transeúntes y escuchan de la voz de estas personas otras palabras, ¿cierto? Entonces la palabra aceite no existía en España, pero escucha a estas personas decir aceite o aceitún en árabe. Y entonces empiezan a ver que se hace referencia a un objeto que ellos ya tienen y entonces empiezan a nombrarlo eventualmente también así. Cuando se hace más frecuente el paso de estas personas, resulta que se va transformando su lengua hasta que en algún momento terminan llamando a ese mismo objeto aloe, óleo o aceite. Y estas personas que empezaron a llamarla aceite no sabían que eso venía del árabe o de dónde venían estas personas que les habían enseñado esa palabra, pero la empezaron a usar y se la empezaron a enseñar a los niños. Y así, entonces empieza a pasar de generación en generación. ¿Cuándo aparece la palabra aceite en la lengua española? No hay una fecha, porque fue un proceso de transformación tan lento, tan sutil, que solo conociendo el proceso de transformación mediante el cual ingresa la palabra a la lengua, es que nosotros podemos entender cómo fue que ingresó esa palabra a la lengua, pero no hay una fecha específica. Entonces la palabra desarrollo histórico alude a eso, a que todas las transformaciones en la lengua no son transformaciones de alguien que se sienta y dice, a partir de este momento, este objeto se va a llamar pocillo. No. Es que fue alguien que comparó este recipiente con un pozo de agua, pero el pozo de agua era más grande y a este recipiente lo llamó pocillo, porque era un pozo pequeño. Y en ese sentido, pero ¿cuándo se dio eso? No, eso pasó en la mente de alguien y se lo comunicó a otro y ese a otro y se fue esparciendo. Entonces, me pareció más oportuno hablar de desarrollo histórico del español que simplemente de una historia del español donde solo contuviera datos. Gracias, Harold, por tu pregunta. Muchas gracias, profe. Listo, creo que había varios compañeros que también estaban levantando la mano. Alejandro Mesa. Si está por ahí, Alejandro. Sí, O buenas si puede... tardes. Sí, hola Alejandro. ¿Cómo están? Hola, Alejo. ¿Qué más, Juan? Juan, no, antes que nada agradecerte pues por tu exposición y felicitarte también de antemano por tan buena enseñanza que nos dejas. Lo que me dejas a mí es más que una pregunta, es como una observación que pues nunca lo había pensado de esta manera. Es el tema de cómo influyen los conflictos en el tema del conocimiento.
es muy entendido pues que se ha desarrollado el Internet, una cantidad de desarrollos tecnológicos, pero nunca lo había relacionado con el tema del lenguaje, como implementar nuevos términos en nuestra capacidad de hablar, y se ha hecho no solo en el conflicto colombiano, sino a lo largo de la historia. Entonces, es como agradecerte por darnos esa perspectiva al tema de los conflictos. Gracias, gracias Alejo por tu observación. Sí, gracias antes a vos y a todos por estar aquí conversando sobre este tema. Mira Alejo, y no solo cómo es que los conflictos hacen que se transforme la lengua, sino también al contrario, cómo es que la lengua puede generar conflictos, o inclusive los puede resolver. O sea, la lengua expresa el conflicto, se transforma por el conflicto, puede generar conflictos o puede ayudar a resolver el conflicto. Digamos que en la mayoría de las guerras, los conflictos, los encuentros bélicos, la lengua está de por medio. Hay antiguamente, para distinguir a un espía, se le ponía a que pronunciara palabras que solo existían en esa lengua. Y si no era capaz de pronunciarlas como la pronunciaban los nativos, entonces se tomaba como espía. Y bueno, muchas veces el resultado era la muerte. Hay, por ejemplo, una letra que solo existe en español, que es la ñ. El sonido existe también en francés, en italiano y en portugués, pero como letra, como grafía, existe solo en español. Y no solamente es producto de conflictos, sino también de cómo había que escribir más rápido para poder producir con mayor celeridad una carta, un edicto, en fin, una comunicación escrita. Y esa virgulilla, que así se llama, la rayita que hay sobre la N, que la convierte en la ñ, indicaba que la N era doble. Entonces, para no escribir la doble N y la necesidad de escribir rápido por el conflicto, se ponía esta rayita encima de la N. Solo por poner un ejemplo, pero sí, Alejo, el asunto es que la lengua puede generar conflictos. Miren lo que pasó hace unos años con Charlie Hebdo en Francia. Fue un asunto de la lengua. ¿Qué es lo que ocurrió, lo que está ocurriendo ahorita, por ejemplo, con lo que dijo el alcalde de Nariño sobre la muerte de Lucas, ¿cierto? Un buen muerto. Y entonces una expresión lingüística, la palabra genera un conflicto. O llamar a los manifestantes, llamarlos terroristas. O que, en fin, es decir, una palabra puede generar un conflicto o puede amainar una confrontación, pero también las personas que hacemos parte de un conflicto en un determinado momento histórico, incorporamos a la lengua palabras que antes no estaban o se les cambia el significado. Antes de la presidencia de Álvaro Uribe en Colombia, la palabra terrorista se aplicaba casi que exclusivamente a quienes casi siempre de tradición árabe, musulmana o israelí atacaban con misiles y demás a una población y destruían tanto a la gente como a los lugares materiales y generaban terror. Pero a partir de una defensa internacional de ciertos asuntos que pasaban en Colombia, entonces se decidió llamarle también a los grupos armados ilegales y a los grupos guerrilleros terroristas, hasta el punto de que alguien podía ser catalogado como terrorista por llevar una navaja. O si alguien, como ocurrió en algún momento, ahorita les cuento la anécdota, alguien mencionaba una palabra y ya era considerado terrorista. Cambia la noción o el significado de la palabra por el conflicto. La anécdota a la que me refiero es esta, y con esta ilustración pues termino de hacer eco de la intervención de Alejandro. En Estados Unidos estaban unos muchachos iban a hacer una reunión de cumpleaños, una fiesta. Y entonces se encargaron, bueno, ustedes traen el licor, ustedes ponen la música
ustedes ponen la decoración. Muy bien. Casualmente le tocó a 2 colombianos la decoración. Entonces fueron a un centro comercial y le preguntaron en un español, en un inglés pues muy españolizado, al dependiente del centro comercial dónde estaban las bombas, que estaban buscando bombas. Pero no utilizó la palabra balloon, sino que utilizó la palabra bomb en inglés. Y se armó un despelote. Digamos que desocuparon el centro comercial, llegó la policía. Eso fue un operativo extraordinario porque 2 muchachos colombianos además, estaban preguntando por bombas y no por globos. Solo una palabra puede generar un conflicto extraordinario. Y eso para ilustrar también con lo que habíamos comenzado la conversación, y es que en las palabras está la posibilidad de crear la realidad que nosotros queramos. Gracias, Alejandro. Sí, interesante eso, porque aparte, si son palabras oficiales, tienen un eco mucho mayor en la sociedad. También estaban los compañeros Daniel, pero vamos primero con el compañero Daniel Cardona, que estaba levantando la mano. Buenas tardes, muchas gracias. Creo que ha sido una charla interesante, deja mucho, digamos, para pensar y para reflexionar. Y quisiera hacer una pregunta con respecto a lo que a lo que decía con referencia al género, al uso del desdoblamiento, por ejemplo, para hablar de mujeres y de hombres. Y, digamos, una primera pregunta que me surge, pero más que pues esa no es la pregunta que le quisiera hacer, porque es básicamente una pregunta retórica. Mi pregunta es si realmente es tan absurdo. Y la pregunta sería más, ¿qué tan viable y qué tan posible sería quitar o anular esa agencia política de los hablantes? ¿Cierto? Yo creo que uno sí podría pensar que en el uso de la lengua hay digamos, hay un ejercicio político. Incluso esto último que usted acaba de decir me ayuda también como a construir la pregunta, y es, las palabras que usamos crean la realidad. Y en esa medida, entonces, pues, ¿qué tan creada está la realidad para las mujeres en la sociedad y en la cultura? Si nos referimos puntualmente al hecho de las mujeres. Correcto. Gracias, Daniel. Hace más o menos un poco más de un año, antes de comenzar el confinamiento por la pandemia, tuve la oportunidad de estar en una conversación en la Universidad de Medellín y compartía panel entre otros, con un concejal de la ciudad. Y el concejal de la ciudad decía que estaba luchando para que se reconociera, para que Medellín fuera pionera en reconocer los derechos de la mujer. Y mencionaba pues cuáles eran los derechos de la mujer. A mí me pareció, pues me llamó mucho la atención, porque los derechos de la mujer que nombraba él eran los mismos derechos que están consagrados en la Carta de los Derechos Humanos. Entonces, a mí me generaba como la inquietud, porque, bueno, existe de hecho en la antropología un concepto que es el de discriminación positiva. La discriminación positiva se da cuando, para intentar integrar a alguien o sacarlo de un proceso de discriminación, se termina discriminándolo más. Entonces, por ejemplo, yo no le digo a alguien de piel oscura, no le digo negro, sino moreno. Y le digo moreno para que no caiga en la discriminación de ser negro. Pero al decirle moreno lo estoy discriminando por ser negro. Al indio no le digo indio, sino indígena, porque suena disque más suave la palabra indígena, pero realmente lo que estoy haciendo es diciendo que dentro de mí existe la noción de segregación cultural, e intento ocultarlo mediante el eufemismo de indígena para que no se note mucho. Y lo que pasaba con las mujeres en esta conversación que les describo con este panelista, concejal de Medellín,
yo lo interpelaba y le decía, a ver, pero ¿acaso esos derechos de la mujer que usted está promoviendo ya no están contenidos en la Declaración de los Derechos Humanos? Es decir, cuando yo digo que se necesita una carta aparte para decir que esos derechos son también derechos de las mujeres, lo que estoy diciendo es que le estoy concediendo por una generosidad masculina a las mujeres que goce de los mismos derechos que gozan los hombres, y la estoy sacando a ella del concepto de humanidad. Porque si los derechos humanos no la cobijan por ser mujer, sino que hay que hacer una declaración independiente, pues termino por discriminarla más. Lo que ocurre con el lenguaje, a mi modo de ver, mal llamado lenguaje incluyente o inclusivo, es que cuando yo reproduzco la misma palabra en masculino y femenino, primero, puedo caer en imprecisiones gramaticales, como el hecho de decir que Marta Lucía es presidenta del país, porque es que la palabra presidenta no existe, existe presidente. Todas las palabras que terminan en ente es una palabra muy usada en la filosofía que significa persona o cosa dedicada a un oficio específico. Entonces, cuando yo digo presidente, es una persona que preside. Por tanto, no existe presidente, no es masculino, ni es femenino. Está determinando es un oficio o una profesión con independencia del sexo. Pero cuando yo digo presidenta, le estoy dando sexo a un oficio que inicialmente no tenía ningún sexo. Entonces, lo que estoy haciendo es cayendo en el sexismo. Y el sexismo es terminar generando discriminaciones a partir de las manifestaciones lingüísticas, pero también de conductas y de comportamientos sociales. Eso por un lado. Y por otro lado, es que el lenguaje tiene varios principios. Uno de los principios históricos del lenguaje es la economía lingüística, es decir, utilizar el menor número de palabras posible para decir o para manifestar o expresar el mayor contenido posible. Por eso, cuando yo hablo de el niño, no estoy diciendo que es un sujeto humano, pequeño, con edad entre los 0 y los 7 o 9 años que tiene pene. Yo estoy diciendo es el niño, me refiero a aquel que pertenece a la categoría de infancia, sea hombre o sea mujer. Y en ese sentido, ponerle sexo, que es un concepto que no es lingüístico, ponerle ese concepto a los términos lingüísticos termina creando casi que un escenario en el cual quien no utiliza las dos palabras de femenino y masculino pareciera ser excluyente. Pero resulta que quien las utiliza está manifestando una exclusión manifiesta, está manifestando una exclusión manifiesta, valga la redundancia, porque está haciendo explícita una exclusión social, ideal, mental, oculta. Y además, las palabras no tienen sexo, las palabras tienen género. Entonces, por ejemplo, si yo digo la palabra piedra, es género femenino, pero piedra no tiene vagina. Por tanto, yo no puedo decir que es que la piedra es una mujer y que si es, entonces, ¿dónde está el piedro? No, las palabras existen con género porque hay que ponerle un género. Hay otras lenguas que tienen, además de femenino y masculino, tienen neutro, tienen dual, en fin, tienen otros géneros que nosotros no tenemos. Nosotros tenemos masculino y femenino, y el neutro para un artículo, que es el artículo lo. Entonces, ponerle la categoría de género, que es una categoría lingüística, ponerle o juntar a la categoría de género la categoría de sexo, es decir, el género es masculino o femenino, el sexo es hombre o mujer, macho o hembra, pero yo no puedo decir que una palabra es macho o es hembra, no, la palabra es femenino o masculino. Por tanto, son dos nociones que están en categorías distintas. Es una juntura que termina generando conflictos en torno al uso de la lengua, termina haciendo que se multipliquen las palabras para nombrar algo que inicialmente no tenía conflicto, y lo que termina reflejando es que hay
poca conciencia social sobre los procesos de inclusión, de no discriminación, etcétera, y eso termina siendo como una especie de juego de paño de agua tibia para no resolver o resolver un conflicto que es más profundo, un conflicto como el del patriarcado, por ejemplo, un conflicto como el del sexismo, como el de la homofobia, como otros fenómenos de discriminación y de exclusión que no se resuelven combinando los conceptos de masculino y femenino, que son conceptos de la lingüística, con los conceptos de sexo, macho o hembra, que son conceptos de la biología. Juntar estas dos cosas para intentar resolver un conflicto de discriminación histórico al que han sido sometidos las mujeres y también los homosexuales y los extranjeros y los negros, como decíamos ahora, y los indios y los judíos, etcétera, pues no es un procedimiento, no digo no aceptable, yo digo es que no es un procedimiento práctico. O sea, profesor, para usted no genera un cambio social el hecho de implementar este tipo de palabras. Que genere un cambio en la mentalidad. Sí. Yo diría que la lengua es expresión del cambio social, no al contrario. Porque decir que niños y niñas y que con eso ya resolví el problema de la discriminación es absurdo. Cuando yo resuelva el problema de la discriminación social, ya ni siquiera va a ser necesario decir niños y niñas, porque es que ya está resuelto en la efectividad. Entonces, no tengo que hacer una transformación de unas categorías lingüísticas, de unas categorías gramaticales para expresar una realidad, porque cuando yo digo niños y niñas, realmente lo que estoy diciendo es, aquí hay discriminación. Pero cuando yo digo el niño, entonces, o los niños, porque es la categoría gramatical, si no hay discriminación social, a nadie se le va a ocurrir decir, ¿y las niñas dónde están? No, a nadie se le ocurre decir eso porque no hay discriminación. Entonces, lo que yo decía ahorita, decir niños y niñas, o ponerle el femenino y el masculino a estas alusiones, lo que están haciendo es poner de manifiesto que existe una discriminación. No están resolviendo la discriminación. Bien. No sé si soy claro en ese punto, básicamente porque son categorías de dos, o mejor dicho, son palabras de dos categorías distintas. Sí, yo le entiendo el punto y no sé si el compañero Daniel quedó a gusto. Me voy a permitir pedirle una disculpa a Daniel Carrillo porque el compañero Sergio Cano dice, entonces, cuando por economía de la lengua uso el género masculino, ¿no es eso discriminación? Si la palabra da existencia, algo, negar el género es negar la existencia. Gracias, Sergio, y gracias, Daniel, también por la pregunta anterior. Para cerrar ahí sí, el tema en el que estamos. Correcto. Entonces, Sergio, eso yo lo entiendo más como un aporte pues a la conversación que estamos teniendo. Es que por un lado está lo que es el género y por otro lado está lo que es el sexo. Las palabras tienen género. Los seres vivos tienen sexo. Entonces, si yo voy a transformar una noción de género de la lengua a partir de una noción de sexo de los seres vivos, entonces termino es generando un encarte porque aquellas palabras que no hacen alusión a seres vivos, como puerta, piedra, ventana, sol, entonces terminan generando una brecha que es difícil de cerrar porque se confunde la noción de sexo con la noción de género. La noción lingüística de género no resuelve en sí misma los procesos de discriminación efectiva que se dan socialmente entre los seres vivos y sobre todo, pues, o principalmente entre los seres humanos. Porque también hay palabras del reino animal como tortuga, por ejemplo, que es una palabra de género femenino, porque estamos hablando
de la lingüística. Pero en la biología hay tortuga macho y tortuga hembra. Se utiliza la misma palabra de género femenino para designar al macho y a la hembra. Entonces, no hay que, solo entre los seres humanos, se les ocurrió a algunos decir que para evitar la discriminación había que generar también una palabra de género femenino, porque aplica solo para las palabras que solo tienen o que de entrada son palabras masculinas para designar a mujeres que pueden hacer parte de ese término o de esa categoría. Y aún más, caemos como en el caso de presidente, teniente, dirigente, que terminamos pensando que lo que termina en E es para hombres y lo que termina en O es para hombres, lo que termina en A es para mujeres. Es una noción que no cabe, ¿cierto? No hay coincidencia porque una cosa es una categoría de tipo anatómico y otra es una categoría de tipo gramatical. Entonces, la creación de la palabra se da por el uso cotidiano, pero no por un uso dirigido. Se crea la palabra y luego se usa, no. Los cambios en la lengua se dan, es al contrario. Utilizo la palabra y luego se da el cambio. Entonces empiezo a utilizar la palabra, por ejemplo, la palabra llave, listo, la palabra llave. Entonces existía en latín la palabra clavis, pero pronunciar la C con la L resultaba muy difícil para algunos en la península ibérica, y en vez de decir clave, terminaban diciendo llave, llave, y terminó siendo llave. Y luego se incorporó en la lengua la palabra llave. No es que primero alguien dijo, esta palabra la vamos a utilizar, a partir de ahora se llamará llave, sino que el uso de la lengua le dio existencia a la palabra y luego la palabra es incorporada o reconocida como parte del lenguaje oficial. No al contrario, porque digamos que en la lengua no funciona por decreto. Hubo una experiencia con el Esperanto, se crea una lengua artificial, una lengua supuestamente franca para unir a todas las poblaciones, pero nadie hablaba Esperanto porque no era una lengua que había nacido entre los hablantes, era una lengua que había sido designada sobre el papel por alguien y luego iba a enseñarla a otros, y funciona al contrario la lengua. Por eso digo yo que no es que la lengua produzca el cambio social, sino que el cambio social luego se ve reflejado en la lengua. Y cambios sociales de discriminación van a terminar no exigiendo un cambio en la lengua, sino al contrario, no exigiéndolo. Porque nadie se va a sentir discriminado cuando decimos los estudiantes. Las mujeres no van a decir, no, pero ¿cómo así? ¿Y las mujeres dónde están? No, porque si se sienten reconocidas como debe ser, entonces no va a tener que haber una lucha porque aparezca también un término de género femenino para indicar a unos sujetos de sexo hembra. Y gracias, Sergio, por la Sí. acotación. El compañero Daniel Carrillo también estaba levantando la mano. Por favor. Hola, profe. Hola, Daniel. Según el ejemplo de la palabra pocillo, se podría afirmar que el lenguaje va surgiendo según las necesidades materiales de los seres humanos. Gracias, Daniel, por tu pregunta. Miren, en lenguas muy antiguas, como el hebreo, por ejemplo, cuando aparecen realidades nuevas, es necesario que aparezca una nueva forma de nombrar. Entonces, cuando aparece el cigarrillo, por ejemplo, entonces los hebreos no tenían una palabra para nombrar eso. Entonces, crean la palabra a partir de otras realidades y aparece cigarut. La toma del inglés y construye una palabra en hebreo. Pongo otro ejemplo para responder tu pregunta. En español,
es más fácil decir man que decir hombre, persona, amigo, porque la palabra es más corta. Entonces llegó este man. Claro, estoy diciendo esta persona, este amigo, este sujeto que hay aquí. Entonces empiezo a utilizar una palabra que es un extranjerismo del inglés, lo empiezo a utilizar en la comunicación cotidiana en español. Tanto que hoy nadie me pregunta, cuando digo este man, nadie me pregunta qué es man. No, es que eso se entiende porque ya ha hecho carrera en la comunicación cotidiana, pero no es una palabra del español, no ha sido reconocida, pero muy seguramente en el próximo diccionario o en el siguiente, es decir, en la edición 24 o 25, va a aparecer. La palabra man como un neologismo se llama extranjerismo mientras no se reconozca y se llama neologismo cuando es reconocida o recientemente incorporada a la lengua. Seguramente va a aparecer como neologismo esa palabra para expresar ese sentido que tiene en español. Pero no solo pasa eso, Daniel, sino que la asumimos con tanta naturalidad que para formar el plural no decimos men, como en inglés, decimos manes, estos manes. Le ponemos la terminación española del plural a una lengua que no es a una palabra que no es del español y construimos una palabra nueva, manes. ¿Cierto? Es que estos manes me están hablando, estos manes me hostigan. Estoy construyendo a partir de la estructura del español una nueva palabra. Entonces, básicamente, sí, la lengua expresa realidades sociales y expresa realidades sociales existentes. Y cuando una palabra expresa una realidad que ya no existe, tiende a desaparecer. Por ejemplo, si en la Edad Media existía el reglamento de caballería, ya no existen caballeros, pues no existe la caballería. Por tanto, ya no tiene función alguna que exista un reglamento de caballería. Entonces, claro, hay palabras que entran en desuso, probablemente después se vuelvan a usar, pero entran en desuso, no salen de la lengua, pero sí entran en desuso. Y de hecho, en el diccionario, por ejemplo, en el de americanismos, que es el producto de una lucha de las asociaciones de la lengua española de América Latina, que hicieron presión para que no solamente existiera el diccionario oficial publicado por la Real Academia, sino también el diccionario de americanismos que recoge todas aquellas palabras que se utilizan en América y no en España. Aparece, cuando uno busca la palabra, dice desuso, en desuso, pero no es que esa palabra no exista, sino que ya se usa poco. Y aparecen otras nuevas. Cuando aparece, por ejemplo, ahorita con las tecnologías, ya existe el verbo cliquear. Pero es que hace 20 años ese verbo, ¿para qué? Es que no tenía necesidad. Entonces, cliquear ya existe, que es dar clic. Y se construye a partir de una palabra extranjera que es clic, del inglés. O googlear o googlear, que es buscar en internet, que se construye a partir de Google. Entonces, digamos que claro, las transformaciones sociales se manifiestan posteriormente en la lengua. Y hay unas palabras que adquieren nuevos significados, por ejemplo, chatear. Un chato es un vaso. Chatear es tomar vino. Un chato de vino era un vaso de vino, como decir una copa de aguardiente. Entonces, chatear era beber vino. Pero ahora chatear también es comunicarse por medio de una plataforma de conversación. Entonces, pero viene del inglés, de chat. Entonces, la misma palabra en español ya tiene otro significado. Ya no solo es tomar vino, sino que es también comunicarse por una plataforma de conversación. Esa transformación se da solo cuando los cambios sociales exigen que aparezca una nueva forma de nombrar la realidad. Gracias, Daniel. Es interesante, profe, porque en la primera parte de su libro usted menciona eso, o sea, anteriormente el compartir la lengua o el llevar la lengua de un lugar a otro era problema de los viajeros o de los comerciantes. Hoy en día usted menciona que, por ejemplo, las redes sociales
son el intermedio multicultural o de llevar tal vez una expresión de un lugar a otro. Ya se puede hacer mediante los medios digitales. El compañero Juan David Monsalve también quiere aportar algo. Sí, buenas tardes. Un saludo muy especial para Juan y una pregunta. También un saludo para todos. En la pregunta que estabas respondiendo hace un momento sobre la intención de no discriminar, pero entonces generando de manera inconsciente, digamos, en el lenguaje otra discriminación, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué sucede entonces en los hablantes con la necesidad de ser dichos, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede con eso en la lengua? Y digamos, pues con el planteamiento que tú nos estás haciendo, para mí es muy claro que el ejercicio de la inclusión no implica forzar la lengua a que los incluya, cuando en realidad esa no es una materia de ella, ¿cierto? Según pues como la perspectiva que nos planteas. Entonces, listo, hasta ahí ese punto para mí es claro. El núcleo de mi pregunta es, ¿qué sucede entonces con eso, con esa necesidad de ser dichos a quienes no son dichos como hablantes? Por todas las características pues que tienen como su ser, ¿cierto? Acá estamos hablando principalmente de una, pues, o en la pregunta surgió una que es la de la identidad de género. Pero como esa hay otras muchas categorías que generan exclusión, entonces la posición económica, el credo, la posición política, y en fin, hacia allá va mi pregunta. Gracias. Bien, gracias Juan David. Bien, la pregunta es muy buena. Miren, hay unos mecanismos que van surgiendo, me viene a la cabeza en este momento la palabra minga. Yo no sé quién haya buscado en el diccionario la palabra minga, pero como está de moda, y está de moda porque hay una minga indígena en Cali, bueno, ya se está yendo. Entonces, y en la manifestación anterior también participó la minga. Entonces se vuelve una palabra de uso común y un reconocimiento de que existe una realidad que es propiamente indígena. Bueno, decir la minga indígena puede sonar redundante, pero claro, existe la minga y se empieza a utilizar la palabra y el uso de la palabra le da existencia a ese grupo social que tiene unas características y que se manifiesta de cierta forma. Es decir, una manera de otorgarle existencia más que otorgarle, de reconocer la existencia del otro a partir de la palabra, es también utilizar las palabras que el otro utiliza. Para eso también la educación tiene mucho que ver. Bueno, finalmente se utilizará la palabra minga sin necesidad de referirse a indígenas, sino que se utilizará para otros contextos. Por redes sociales llegan a nosotros muchas palabras, por ejemplo, de México, que son del español, pero son del español mexicano. Entonces, padrísimo, chido, en fin, palabras que se incorporan por este curso, pues, de las redes y de la comunicación por la internet. Mientras la sociedad no le permita a estas personas que necesitan ser dichas o comunidades que necesitan ser dichas, mientras la sociedad no les reconozca ese lugar que tienen, difícilmente la lengua podrá otorgárselos, porque la lengua lo que hace es manifestar lo que en la sociedad ocurre. Pero sí hay esfuerzos de minorías que van generando otras transformaciones. Por ejemplo, la alusión de la palabra queer del inglés, que significa, en inglés significa raro o extraño, es ahora una corriente literaria, o es una teoría, más bien, es una teoría literaria para reconocer a los raros en la literatura. Pero lo que quiere decir la teoría queer es que no son raros los indios, los negros, los homosexuales, los extranjeros, los judíos, los que tienen alguna deformidad, el enfermo, no. Todos, la teoría queer lo que dice es
cada uno tiene su rareza. Por tanto, la teoría queer es una teoría integradora que permite reconocer la rareza en todos. Por tanto, no hay que discriminar al otro por ser raro, sino que lo que hace que todos seamos iguales es que somos raros, cada uno a su manera. Entonces, digamos que son esfuerzos que van cundiendo a partir de la literatura, a partir de la educación, a partir de la lengua cotidiana, y van haciendo eco. Lo mismo, por ejemplo, como hicieron los ingenieros de sistemas, que muy probablemente no tenían mucha instrucción en español, pero sí en ingeniería electrónica y de sistemas. Entonces, dicen, bueno, si lo que yo hago en Internet es tener acceso, entonces creemos el verbo accesar. No existe el verbo accesar. Probablemente estos ingenieros no sabían que el verbo acceder tiene un participio irregular que es acceso. No accesado, sino acceso. Y en ese sentido, entonces, al desconocer esa parte de la lengua, se intentan manifestarse y manifestar su realidad con el verbo accesar. Y hoy está en el diccionario. Y hoy se usa regularmente accesar para determinar el acceso en la red. Entonces, digamos, para la pregunta no se resuelve tan fácilmente, Juan David, ni tan rápido. Pero básicamente lo que quiero decir es que hay esfuerzos, hay pequeños esfuerzos de pequeñas comunidades que van haciendo eco. Hay un oficio que es el de comunicador social que puede aportar o no en esa transformación de la lengua y la cultura. Hay un ejercicio que es la creación de palabras nuevas, pero no como sustitutos para la no discriminación, sino la creación de palabras nuevas para nombrar realidades que no han sido nombradas, que es a lo que vos estás haciendo alusión, Juan David. Nombrar aquello que no ha sido nombrado o nombrarse quienes no han tenido manera de hacerlo, darle una cabida en la lengua a partir de la palabra. Son procesos que se van dando de manera lenta en pequeñas comunidades y que posteriormente van escalando hasta ser reconocidas más ampliamente. Todavía existe como criterio para reconocer una palabra en el español que sea utilizada en la escritura. Todavía, lamentablemente, todavía sigue rigiendo el asunto de la escritura como un elemento fundamental para el reconocimiento de la voz del otro. Pero digamos que cada vez, gracias también a los medios de comunicación, van cundiendo nuevas formas de expresión que le van reconociendo la existencia a quienes no han tenido tradicionalmente la voz. Gracias, Juan David. Gracias, Juan. Me queda claro entonces que más allá de parametrizar a la lengua para que digaslo a los que no han sido dichos, es simplemente dejar que sea en su naturaleza, mutable, constante y a través del ejercicio, y es eso lo que genera tal vez los cambios, es como dejarla ser más bien. Muy claro, muchas gracias. Gracias, Juan. Muy bien. Catalina Ortiz también estaba levantando la mano. Sí, buenas tardes para todos. Un saludo muy especial para Juan Eliseo, quien tengo el placer de conocer personalmente, pero sobre todo un abrazo caluroso para Juan Esteban Monsalve. No sabe cuánto me alegra verlo acá. Aquí tuve la oportunidad de enseñar cuando era niño. Tengo una pregunta muy precisa para ti, Juan, y me toca devolverme un poco porque ya pasamos un poco este tema, y es, yo comprendo que el uso del masculino genérico para referirse a hombres y mujeres es, entre otras cosas, un asunto de economía del lenguaje, ¿cierto? Y que forzar su uso distintivo podría ser aún más excluyente y que no necesariamente desaparecerá esa exclusión si hacemos esa distinción mientras no cambie la mentalidad, ¿cierto? Pero si la lengua describe una realidad social, Juan, entonces podríamos pensar que cuando se decidió utilizar el masculino genérico para nombrar por igual a hombres y mujeres y no el genérico femenino para este mismo fin, entonces sí se puede decir que en ese momento se estaba describiendo una realidad de invisibilización de la mujer. Cata, excelente la acotación. Miren, por ejemplo, apenas ahora, muy recientemente, se está hablando de
la enfermería, por ejemplo, como una profesión de hombres y mujeres. Pero todavía lo que uno escucha es decir médico y enfermera. Es decir, como aludiendo a que esa profesión casi que es exclusiva de mujeres. Pero la palabra permite decir enfermero y no hay ningún problema para referirse a alguien en particular. Entonces, cuando aparece, hay un dominio, por supuesto, masculino. Y ese dominio masculino en la lengua es expresión de una realidad social patriarcal y sexista, por supuesto, claro. Cuando surgen las palabras, surgen en el marco de una realidad social. Y sabemos, tenemos muy claro que el mundo, incluso hoy en el siglo XXI, es difícil para las mujeres. Imagínense ustedes en la Edad Media cuando ni siquiera eran reconocidas como sujetos. Sí, claro, la lengua manifiesta una realidad social del momento en el cual surge la lengua o surgen las palabras. Y la decisión de que el masculino cobije a todos, hombres y mujeres, es decir, que el masculino no haga referencia al sexo, sino que el masculino haga referencia a la categoría gramatical, es una decisión que se da en un marco concreto de una lengua específica. De hecho, ni siquiera es del español, es del griego. Entonces, el género que tienen las palabras en español obedecen al género que tienen las palabras en griego. Ahora ponía el ejemplo de piedra. Piedra en otras lenguas, el holandés, por ejemplo, es masculino. Y es masculino porque ellos dicen que la piedra es dura, es seca, y que por eso debe ser masculino. Claro, y es masculino. En español es femenino. ¿Por qué? No sabemos qué pasó en el momento en que a eso se le llamó piedra, ¿cierto? Sabemos que existía en griego la palabra petros y en latín la palabra petrus, y que luego pasó al español como Pedro, y que luego apareció la piedra. ¿Qué se dio para que se transformara de un género a otro? No sabemos. Lo que sí sabemos es que hoy podemos utilizar algunas palabras, sobre todo las que son adjetivas, para determinar algunas, como les decía ahora, enfermero, enfermera. Pero la profesión es femenina, es la enfermería. Ahora, si nosotros tomamos esa enfermería como desde la perspectiva sexista, podríamos decir que entonces la enfermería es discriminatoria porque la palabra alude a lo femenino, la enfermería, la medicina, la ingeniería, la psicología. No, es que hay una lógica en la lengua según la cual las áreas del conocimiento se nombran con género femenino. Las áreas del conocimiento se nombran con género femenino. No es una discriminación. La discriminación es social, que solo ha permitido durante mucho tiempo que la enfermería la ejerzan mujeres y no hombres. Hasta ahora, pues, que ha ido cambiando esto. Pero la enfermería alude a una profesión, y como profesión, entonces, es femenino, ¿cierto? Algunas otras han ido generando unas transformaciones. Por ejemplo, la abogacía es una profesión, pero ahora también se reconoce como el objeto de estudio de la abogacía, que es el derecho, se convierte también en una manera de nombrar la profesión, que es el derecho. Incluso en el diploma dice profesional en derecho o abogado o abogada. Entonces, digamos que, claro, el momento en el cual surgen las palabras, esas palabras responden a una realidad social, y eso es lo que expresan, una realidad social. Posteriormente, puede ser que al cambiar una realidad social, cambie también la manera de nombrarse esa realidad social, pero no al contrario, no al contrario. No estoy diciendo que el lenguaje no sea sexista. Puede ser, si la mirada del sujeto es sexista, puede reconocer en el lenguaje un apoyo sexista a su ideología. Pero el lenguaje como tal, la lengua, está expresando la realidad y no
y no al contrario, aun cuando esa misma lengua pueda producir algunos fenómenos que puedan ser considerados discriminatorios. No sé si eso responde a tu pregunta, Cata, que además es muy, muy interesante y de corte histórico además. Sí, sí, Juan, perfectamente comprendo la respuesta y con ello entiendo que en vez de tener esfuerzos por querer forzar la lógica de la lengua a la que tú haces referencia, entonces debiéramos aunar esfuerzos por estudiar el fenómeno histórico de la lengua cuando surge en esa realidad social que invisibiliza a las mujeres. Probablemente en este estudio podamos encontrar cosas muy interesantes que nos hagan transformar la realidad que vivimos con la exclusión. Exacto, sí, gracias, Cata. Esa es la idea. Hay un capítulo al final del libro que yo lo dedico precisamente al sexismo y a otras formas de exclusión. Sí, ya lo leí. Donde aludo precisamente en alguna forma a ese asunto. Gracias, Cata. Bueno, muchas gracias a la profesora Catalina y también qué alegría verla por acá. Un abrazo. También estaba levantando la mano Francisco Giral. Sí, muy buenas tardes o noches. Ya. No, pues yo me iba a apartar un poquito de las inquietudes, porque tengo una, ¿cierto? Que es con base precisamente a cómo queda entonces, es decir, qué papel juega la simbología frente a la lengua, frente a la oralidad. Pues tenía yo esa inquietud. La simbología, gracias Pacho por tu asistencia y tu pregunta. ¿La simbología en qué sentido, Pacho? Veo que las palabras se materializan, pues que en el subconsciente o en nuestra idea quedan, cierto, pero veo que las palabras se materializan. Entonces, en este caso de la oralidad, todas las culturas, es decir, como una manera con que hemos estudiado precisamente la simbología, pero como estamos hablando de la oralidad, entonces en este caso, ¿qué papel juega la simbología frente a la oralidad? Sí, Porque gracias, todas las Francisco. culturas tienen símbolos y que parten precisamente de las religiones. Toda religión es muy rica en símbolos. Entonces, ¿cómo queda la oralidad ahí en ese caso? Correcto, sí. Digamos que una de las funciones de la lengua es permitir la construcción de la identidad. No es darle identidad a las personas, sino permitir que las personas construyan su identidad a partir del uso de la lengua. Y todas las lenguas, como vos lo decís, Francisco, son simbólicas. Ahora, habría que partir de la distinción entre del signo y el símbolo, porque la lengua funciona con signos lingüísticos. El signo es una realidad material que expresa algo que no está contenido en ella, mientras que el símbolo expresa una realidad contenida en el mismo objeto que la representa. Por eso, digamos, la paloma de la paz es un símbolo, la hostia consagrada en el marco de la religión católica es un símbolo, la bandera es un símbolo, un uniforme es un símbolo, y los signos son todo lo demás, ¿cierto? Que mantiene una relación o expresa una relación con una significación que está fuera de sí mismo. El símbolo o la lengua se relaciona con el símbolo en tanto permite la construcción de la identidad. Por ejemplo, el nombre. Francisco es un símbolo para vos. A pesar de que haya otros que se llamen Francisco, Francisco significa y representa algo que está contenido en el propio nombre, que sos vos mismo. Por tanto, el nombre para vos es un símbolo, Francisco. Pero otros nombres no son tan representativos para vos, porque no son el tuyo, a menos que sea el de tus hijos, el de tu esposa, el de tu mamá, que siguen siendo símbolos, porque cuando a mí me dicen Juan Eliseo, yo no pienso en otro Juan Eliseo, yo pienso en mí, tanto que yo respondo. Y a veces ocurre cuando hay 2 o 3 personas que se llaman de la misma manera, hay 3 personas que se llaman Catalina,
y yo digo Cata, y las tres miran, porque esa alusión a esa palabra llama a una realidad contenida en el mismo nombre, pero es una realidad distinta para cada sujeto. Por tanto, podríamos decir que la lengua permite la construcción de símbolos individuales, como una construcción de la identidad, como el nombre, pero también de símbolos comunes o sociales, porque son palabras que aluden a una realidad común. Si yo digo colombiano o digo venezolano, ahora la palabra venezolano ha asumido una connotación también de exclusión y de discriminación. Pero si yo digo la palabra, claro que ahí hay un símbolo, se convierte en símbolo, porque la palabra misma está conteniendo una realidad social. Pero eso no acontece con todas las palabras, solo con aquellas palabras que expresan una realidad en sí mismas, contenida en la misma palabra, para alguien o para un conjunto de personas. Es decir, las palabras en sí mismas no son símbolos, son signos. Y solo se convierten en símbolos cuando empiezan a ser parte de la identidad individual o de la identidad comunal o social. No sé si eso responde a tu pregunta, Francisco. Sí, sí, muchas gracias, Juan Eliseo. Gracias, Pacho. Bueno, y para ir cerrando con esta ronda entonces de intervenciones, vamos con el chat, porque Sergio Cano nos está aportando, por ejemplo, dice: por este motivo, los que buscan ser reconocidos usan la lengua para darse existencia y comenzar su lucha de reconocimiento, de existencia y de la paridad de sus derechos. No podemos reducir a dos sexos, también existen las identidades de género. Y continúa diciendo, exactamente, cuando no existan las mujeres más que como objeto, no como humanos, con todos los derechos, seguiremos invisibilizándolas con la excusa de que el masculino es genérico. Sí, gracias, Esteban, y gracias, Sergio. Hay unas corrientes sociales y estoy de acuerdo con Sergio. Este es un mundo que ha sido construido por hombres para hombres, en el que la mujer, no la mujer, todo aquello distinto a hombre, casi que no tiene cabida. Ni siquiera esos discursos distintos como vos lo estás expresando, Sergio, es cierto. Y el hecho de que haya un intento por hacer una transformación lingüística para manifestar eso, es precisamente una manifestación de que existe la discriminación. Creo que efectivamente en este caso la expresión lingüística sirve para indicarnos que existe la discriminación, pero el oficio de la lengua no es ese, aunque la lengua se transforma junto con la sociedad y la sociedad se transforma junto con la lengua. Hay un asunto en el que quiero profundizar con lo que estás diciendo, Sergio. Y cuando vos decís seguiremos invisibilizándolas con la excusa de que del masculino es genérico, realmente estás haciendo una alusión desde la posición de quien incluye o invisibiliza al otro. Me voy a explicar. Cuando yo hablo de la inclusión, que es una palabra que para mí ya representa exclusión, cuando yo digo es que vamos a incluir a las minorías, ¿quiénes vamos a incluir a las minorías? Las mayorías. Por tanto, nosotros las mayorías vamos a tomar esas pobres minorías y las vamos a incluir. Cuando decimos las estamos invisibilizando, ¿quiénes? Los hombres. Entonces los hombres, en un exceso de generosidad, vamos a tomar a las mujeres que han sido invisibles y las vamos a visibilizar. No es un oficio de los hombres, es una realidad humana. Por tanto, si el ser humano sigue pensando que yo tengo el poder de incluir al otro, es porque me he abrogado a mí mismo el poder de excluirlo. Y estoy reconociendo que el otro está excluido.
Entonces es muy importante lo que está planteando Sergio, claro. Este impulso cada vez más generalizado de ponerle el masculino y el femenino a palabras que aluden a hombres o mujeres hace parte de una lucha por el reconocimiento, no tanto porque haya alguien que tiene el poder, sino porque es una manifestación de una realidad que está ahí y que no puede no estar ahí. Y que lo único que nos toca es reconocerlo, pero reconocerlo de buenas, no porque me toca, no, sino porque realmente, gracias a la educación, nosotros podamos ya no tener que distinguir lingüísticamente entre niños y niñas, sino que no haya ningún tipo de discriminación de sexo, que no haya. Y cuando ya no exista esa discriminación, ya no importa cómo se nombre, porque ya no existe la discriminación. Mientras estemos intentando permitirle la reivindicación a las mujeres como objetos de derecho, como sujetos de derecho y no como objetos, como seres humanos que somos todos, y también, insisto, al indio, al negro, al extranjero, al feo, al que tiene una discapacidad, al recién llegado, al que se viste distinto, al campesino. Es decir, cuando estos ya no sean sujetos de discriminación, seguramente ya no vamos a tener que forzar la lengua para eso, porque si a eso vamos, pues entonces tendríamos que hacer el mismo ejercicio con todos estos sujetos que yo acabo de decir, ¿cierto? El indio, el homosexual, el campesino, el extranjero, el negro, y cómo vamos entonces a hacerle decir a la lengua que tenemos un interés por el reconocimiento de la humanidad de todas estas personas distintas al sexo. ¿Cómo vamos a decir eso en la lengua? No, es imposible. Solo se puede decir es en una realidad social que gracias a la educación nos permita vivir y reconocer al otro como igual. En eso las leyes y el derecho ha avanzado. Colombia es un estado social de derecho, pero como dice el viejo y conocido refrán, del dicho al hecho hay mucho trecho, y eso es más un proceso de tipo social e incluso jurídico que de tipo lingüístico, pero esos esfuerzos que se manifiestan en la lengua son manifestaciones de que existe una discriminación. Yo estoy convencido de eso, existe la discriminación, no solo hacia las mujeres, sino hacia la diferencia. Por eso me llama tanto la atención esta corriente queer, porque dices que ¿cómo vamos a excluir al diferente si todos somos diferentes? Entonces terminamos excluidos todos. No, nos tenemos que considerar todos iguales porque todos somos diferentes. Gracias, Sergio, por tu participación. Estoy leyendo aquí el chat. Adelante, Juan Esteban. Sí, vamos a ver qué nos dice Sergio. Dice, en un grupo donde trabajo habían 10 mujeres y un hombre. Al saludar hola a todas, el hombre se enojó. Pero cuando dije hola a todos, las 9 mujeres se tenían que quedar calladas. ¿Por qué? Pregunta Sergio. Pues hay que decirle a la lengua como lo ha hecho a través de el cambio de los siglos. Sí, Sergio, es cierto. Miren, imagínense, hay discriminación de lado y lado, porque cuando vos decís hola a todas, el hombre se siente quizás no discriminado, sino ofendido. Pero si yo no tengo problema con la sexualidad diversa, que la que sea la anatómica y biológica o la que cada quien decida tener, la orientación sexual, yo no tengo problema si llegan y saludan hola a todas y yo estoy ahí. ¿Por qué me voy a enojar? Lo que significa es que hay que cambiar es la mentalidad a partir de la educación y no necesariamente la lengua, porque el uso de la lengua, como vos lo estás describiendo en este caso, puede generar un conflicto también con ese hombre que se siente ofendido al ponerle el femenino al saludo. ¿Por qué? Porque claro, cuando nace el saludo,
las mujeres no existían como sujetos, no eran reconocidas como sujetos, y entonces eso queda en la lengua. Pero la transformación inicial no tendría que ser en la lengua porque alguien termina ofendido, sino que tiene que ser en la realidad social para que cuando vos saludes hola a todas, él no se sienta ofendido. Ahora, cuando yo digo hola a todos, me refiero a todos los seres humanos. O si digo hola a todas, puedo decir me refiero a todas las personas. Igual hay palabras de ambos géneros para nombrar la misma realidad. Entonces creo que tanto el enojo de él como el hecho al que aludes, que es cierto, a la mujer se le ha negado la posibilidad de que hable, se le ha negado la palabra, la voz, pero no solo a la mujer. Y eso queda de manifiesto en la lengua, claro, queda de manifiesto en la lengua. E infortunadamente, como he dicho, pues la lengua tiene que servirnos también para hacer esta reflexión y para ir generando un cambio social real. Sí, para ya ir cerrando, porque ya nos vamos acercando al límite de la charla, Sergio termina diciendo que eso entonces quiere decir que el lenguaje sí tiene que ser sujeto de cambio para cambiar las mentalidades, dice él. Y da las gracias a propósito por la charla. Yo también le agradezco pues a Sergio su participación y como le acabo de contestar, este es un tema que da para una conversación muy larga y sobre todo porque comprender esos matices, de dónde surgen esos matices de la lengua, nos puede hacer comprender mejor por qué la lengua es como es, pero también cómo es que la lengua se va transformando como manifestación de las transformaciones sociales. Y yo le agradezco a Sergio pues también su interpelación muy interesante como a todos los demás. Bueno, muchas gracias, profesor Juan Eliseo. Para terminar, una conclusión global de todo lo que tuvimos en esta charla que fue muy provechosa. Bueno, Juan Esteban, también con la gratitud hacia todos los asistentes, sacar una conclusión es complicado, pero yo quisiera quedarme con dos cosas. Una, el título, es que los sujetos, las comunidades, la cultura, la lengua, no somos objetos estáticos e invariables. Somos objetos y sujetos de transformación permanente. No estamos hechos y terminados y sellados por dentro, no. Somos sujetos en permanente transformación. Eso por un lado. Y por otro lado es que la palabra es el mayor ejercicio de libertad que nosotros podemos tener, es manifestar mediante la palabra lo que tenemos dentro, porque permite hacer evidente el mundo interior y todo aquello que nosotros podamos decir o hacer con las palabras, si va reforzando aquello que hacemos en la vida, cómo vivimos, cómo nos relacionamos, cómo tratamos a los demás, entonces va a ser un excelente complemento de por qué las humanidades se manifiestan en la lengua principalmente y en las artes. Y es precisamente porque son las dos grandes vertientes que nos permiten expresar lo que somos, aquello que no podemos expresar de otra manera sino mediante el arte o la lengua, y que a partir de la lengua que se usa, es una estructura que se utiliza, nos vamos construyendo como seres humanos, cada vez como seres más humanos. Muchas gracias a Juan Esteban, a Carolina, muchas gracias a los participantes, Nancy Patricia, muchas gracias. Todos los que
me dieron la posibilidad de compartir con ustedes hoy. Yo les agradezco y queda la invitación abierta para que lean el libro, y qué bueno que tal vez no nosotros mismos, ojalá que sí, pero para que cada uno en su círculo pueda también tener esto como tema de conversación, porque es algo sobre lo cual nunca termina de hablarse y nunca se puede decir la última palabra. Bueno, muchas gracias al profesor Juan Eliseo ahí por la intervención, por poder traernos a exponer su libro en este interesante debate. Sabemos que no es un momento tan fácil, es un momento complicado el que está viviendo el país, y les agradecemos a todos por la asistencia. Así es que muchas gracias a todos. Bueno, me sumo a esos agradecimientos. Muchas gracias a Juan Eliseo por aceptar la invitación, y como siempre pues a Juan Esteban, nuestro moderador, y por supuesto pues a todos los asistentes al evento. Muy amena, muy interesante. Bueno, ahí queda entonces abierta pues esa invitación para leer el libro, y en el chat nos preguntan que dónde se puede comprar el libro, Juan Eliseo. Bien, no, el libro yo lo saqué para distribución gratuita digital. Entonces, ahorita mismo, porque la idea es pues ser leído, no hacer negocio. Entonces, ahorita mismo los mismos moderadores o yo mismo aquí voy a escribir mi correo electrónico, por si alguien quiere, yo le puedo pasar el enlace de internet de donde lo pueden descargar en PDF. Listo, muchísimas gracias, Juan. Bueno, muchas gracias a ustedes de nuevo, y hasta una próxima ocasión. Si tienen el gusto de volverme a invitar para este u otro tema, con todo